Atendemos a los efectivos de la policía y nos están chalequeando. Miren los niños ahí, están bañándose. Riquísimos jugos, sabes todo lo que puedes encontrar en el departamento de San Martín, como jugos, aguajina, cocona, uva. ¡Dale la tumba, me vas a desarmar! Como no es su moto. Este terreno está a las afueras de Tarapoto, está aproximadamente a unos 20 minutos en moto y esto que está acá es el proyecto. Bienvenidos a Tarapoto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, y hemos venido hasta aquí por dos razones. La primera, poder conocer bastante sus atractivos turísticos, también su gastronomía y su cultura de esta ciudad. Y la segunda razón es poder conocer qué tan accesible es poder adquirir un lote de terreno. Si bien es cierto, en los últimos años esta ciudad se ha ido incrementando su población, por ende, con ellos también las empresas que venden lotes de terreno pues también han venido apareciendo más. Vamos a ver qué tan accesible y cuánto es lo que se requiere para nosotros poder adquirir un lote. Ahorita estoy quedándome en lo que es el distrito de la Banda de Chiricayo. Es uno de los distritos aledaños al distrito de Tarapoto. O sea, Tarapoto está entre dos distritos. Uno que es la Banda de Chiricayo y el otro que es Morales, la cual yo me he bajado en el transporte el día de ayer, en el transporte Siva. Me he bajado y he llegado más o menos eso de las 10 de la noche. Pero de repente tú vayas a pensar que son distritos bastante distanciados, pero no es cierto. Están aquí son distritos colindantes y ahorita justamente vamos a dirigirnos a la plaza de aquí del distrito de la Banda de Chiricayo y también nos vamos a ir hacia Tarapoto. Miren, es un distrito bastante tranquilo. En sus calles, justo hoy día está lloviendo, estos días están lloviendo y por aquí también está tranquila la zona. Esa que ha accedido a mostrarnos los lotes que tienen en venta se llama Crea Capital SAC y aquí están sus oficinas. Miren qué bonito que está por acá estas calles y también por aquí. Por ahí en la descripción te voy a dejar la dirección exacta y aquí ya vemos un cartel informativo donde nos dice que adquieras tus lotes desde 140 metros cuadrados. Y para recorrer Tarapoto lo vamos a hacer en un vehículo tradicional, muy usado, dicho es el caso, acá en la región San Martín, como es la mototaxi Toc Toc, o también le dicen motocar. Aquí vamos a recorrer el día de hoy las calles de Tarapoto en este vehículo. Vamos a bajar aquí, es la placita de la Banda de Chiricayo. Miren lo bonito aquí. Esta es su piletita. De ahí, este es todo el perímetro de la plaza. Está aquí. Y en la parte de acá, en esta parte de aquí, esta es la municipalidad distrital de la Banda de Chiricayo. Sino que no puedo localizar ahí su nombre para poderles demostrar. No está escrito así como en todas las municipalidades. Miren, esta es la municipalidad distrital de la Banda de Chiricayo. En estos últimos días ha estado lloviendo, como justamente el día de hoy. Miren, hoy día amaneció lloviendo, por aquí vemos la humedad. Y esta es la placita, miren, bastante bonita. Esta es la iglesia católica y acá está la plaza de aquí del distrito. En la parte de abajo está la municipalidad y para este lado está la comisaría de la Banda de Chiricayo. Mi compa está concentrado con el celular. Ya, compa, vámonos a Tarapoto. Hola, Firulais. Gracias, Firulais, por cedernos el pase. Atendemos a los efectivos de la policía y nos están chalequeando. Miren, estamos pasando en la municipalidad de Tarapoto. O sea, no haya pasado ni 3 minutos y ya estamos en Tarapoto ahora. La mayoría de vehículos, como les comentaba, son mototaxis, ¿no? Toc Toc y motos lineales. Hemos bajado aquí en esta parte porque para acceder a la plaza de armas de Tarapoto no se puede hacer en la tuk-tuk, así que vamos a tener que caminar. Pero está aquí súper cerca a la vuelta. Miren, eso que está ahí es la plaza de armas. En la plaza de armas encontramos entidades financieras como Caja Piura, también está Topitok, que está en ese lado, Inca Pharma, está por este lado, y vamos a seguir recorriendo. Algunas cositas importantes a tener en cuenta
cuando tú vienes a Tarapoto puedes traer tu gorra por el tema del sol, de repente tus lentes también, y traer ropa cómoda. Miren, yo vengo con estas sandalias, vengo con este short y un polo bastante ligero para que así el calor pues no nos masacre. Si viniste a Tarapoto y no te sacaste una foto allí, pues debo decirte que no viniste a Tarapoto. Bienvenidos a Tarapoto. Si ustedes quieran tomar algún tour, pues por aquí vemos que están los señores de esas empresas. Lo que no he visto es alguna agencia del banco de crédito, pero sí está, miren, el Continental, Credit Scotia, bueno, Boticas Perú, Scotiabank, de ahí también, por acá está Caja Trujillo, Salud, pero no estoy encontrando o no estoy viendo por aquí en los alrededores alguna agencia del Banco de Crédito del Perú. Ahí también está Mi Banco, Villa Chicken, por acá. No, por acá no hay nada más. Ustedes pueden ver en la parte de atrás hay policías. Podría decir yo que esta zona, y me han comentado que casi todo Tarapoto es bastante seguro. Bueno, ahí lo podemos corroborar. Hay policías que están dando vuelta por aquí. Y eso nos garantiza que estamos en un lugar seguro. Ahorita mismo nos estamos yendo ya a la plaza donde probablemente haya sido el origen de la población de aquí, de Tarapoto, o sea, donde fueron sus primeros habitantes. El nombre de este parque es el Parque Suchiche. Dice, nos cuidamos entre todos. En el Parque Suchiche nos cuidamos entre todos. Miren, según lo que estuve investigando, el origen del nombre de Tarapoto deriva de una variedad de palmeras llamada tarapotus, que hace poco tiempo vi que habían plantado por acá unas palmeras de esa variedad. O sea, no son estas que están aquí, es otra variedad que está desapareciendo en la actualidad. Bueno, entonces el origen del nombre de Tarapotus es por la variedad de esta palmera, Tarapotus tarapoto. Se dice que antiguamente toda esta placita era una laguna y que a sus costados había una etnia de pescadores, que posteriormente una etnia que, según lo que leí por ahí, un poco más civilizada, que se instauró en Lamas, la provincia que está aquí a 40 minutos, pues bajaba acá a llevar agua y tomaron la decisión de venir con un grupo aproximadamente de 1000 personas a instaurarse en toda esta zona. Y a partir de ahí, pues es que surge la población de Tarapoto. No sé si esta agua que está acá sea aún agua del lago que existía antes aquí. Miren, hay bastante agua y aquí está esta palmerita, pero está bastante tranquila esta placita. No es muy conocida quizá por los turistas, pero pueden venir aquí. Está súper cerca de la otra plaza central que está en la parte de abajo. 2-3 minutos en la moto y llegan. Miren, y es bastante tranquila. Probablemente esta pintura sea la representación de lo que antes había existido aquí en este parque. Ahora mismo nos estamos dirigiendo al mercado a tomar desayuno. Recordemos que de aquí después de desayunar nos vamos a ir a ver los lotes, que es el objetivo principal de este video. Y debo decirles algo también, que me siento bastante seguro aquí en la ciudad de Tarapoto. En ningún momento he sentido inseguridad, y eso que nos hemos metido por bastantes puntos por allí, que probablemente en otra ciudad como lo es Lima, por ejemplo, de repente ya me hayan robado, pero acá no, es súper tranquilo. Acá vamos a buscar un espacio para podernos estacionar y empezar a buscar desayuno. Y es bastante grande el mercado, ¿no? Es bastante grande. Nosotros venimos de esta parte, hemos caminado como 3 minutos. Para acá hay otra parte del mercado y por ahí sigue. Y acá abajo también sigue el mercado, ¿no? Toda esta parte. Estamos entrando ahora mismo a lo que es el mercado
para poder buscar algo que desayunar. Si seguimos caminando hacia acá arriba, está el área de carnes. No, estoy bien. Quiero desayunar, pero ¿ese es el único sitio para desayunar que está abajo o hay otro por acá arriba? Ah, arriba. Ah, ya, porque acá abajo está bien lleno. Gracias, ya. Este es el mercado de Tarapoto. Ya le iba a alcanzar. Sí. Ya. Arriba me dice que también hay. Estamos buscando desayunos y hay bastante gente por acá, creo que sí vamos a encontrar. Oye, acá también está lleno. Ah, ya, usted también, ya vamos a desayunar acá. Venga, amigo, siéntese. Ven cómo la está enamorando a la señora para que venga a este puesto a desayunar. Ya, para mí, muchas gracias. ¿Y para usted? ¿Qué tienes? Hay panecitos que puedes comer igual con tu cecina todo el día. Café, tenemos por acá, café de olleta. Y nuestro chaufa de cecina y chorizo. Con esta ensalada. Con esto sí se te va a quitar todo el corte de lo que estaba tomando ayer. Toda la resaca, toda la cerveza artesanal. Amigos en general, les invitamos a Juguería Urpi, que se encuentra en la parte superior del mercado número 2. Riquísimos jugos, sabes, todo lo que puedes encontrar en el departamento de San Martín, como jugos, aguajina, cocona, uva, todo, cecina con tacacho, chorizo, de todo. Y después de desayunar, sí nos toca ir a ver los lotes de terreno que están de aquí a 10, 15 minutos más o menos. Estamos bajando del mercado. Donde hemos desayunado es en la parte de arriba. Por ahí hemos desayunado. Esto que está acá es una de las entradas. Nosotros al ingresar al mercado lo hemos hecho por esta parte de acá. Por aquí también venden desayunos, pero estaba bastante lleno. Así que hemos subido en la parte de arriba y ahí hemos comprado un poco más de espacio, porque la mayoría de gente que ingresa acá, pues como los desayunos están aquí, se queda acá nomás y por ende se llena rápido. Pero no conocen que en la parte de arriba también hay otra área de desayunos y está un poco más vacía. Por acá es. Pero aquí también encuentra desayunos. Este es el ingreso al mercado, pero por allá también hay otro ingreso. Ojo, el mercado que hemos estado es el mercado número 2. Eso, dale la tumba, me vas a desarmar. Como no es su moto. Hasta ahorita llevamos 10 minutos. 10 minutos. Miren, esta es la entrada a lo que vendría a ser los lotes. Ya me está que me va removiendo acá todos los huesos. Miren amigos, por acá que hay fiesta también. Ya, esta es la entrada hacia los lotes. Y por aquí hay fiesta. Hay campeonatos deportivos. Nosotros no sé si de repente nos vamos a meter por ahí. Pero podemos ver que por acá hay bastante gente. Esto no estaba previsto, pero en la ruta que estamos yendo a ver los lotes, vemos acá un estadio. Oye, miren los niños ahí, están bañándose. Están bañándose en ese charco, en ese canal. De aquí tenemos que venir a documentar ahí esa parte. Hola, Firulais. Y hemos llegado. Vamos a bajar. ¿Cuál es? ¿Esa parte de allá?
¿Esto de acá también es? Sí. Hemos llegado al proyecto de la venta de lotes. Este es el ingreso. Y esto que están acá son todos los lotes que están en venta. Es todo el proyecto esto que está aquí. Nos vamos a acercar un poco más para ir conociendo y para que nos explique también nuestro amigo Eliel en qué consiste este proyecto y con cuánto podemos separar un lote y cuántos son los metros cuadrados de cada lote. Eso que está allá es Tarapoto. No sé si se logra ver, pero de aquí tienes una vista bastante privilegiada a la ciudad. Por acá está en el campeonato deportivo, que nos vamos a ir a colarnos de aquí para ver de qué se trata ese campeonato. Hay bastante gente y así son los lotes, miren. Está bien bonito, miren, esto es todo el campo para acá arriba es propiedad privada. Residencial Valle San Juan, básicamente lo que te ofrece este proyecto, que es Residencial Valle San Juan, es un pórtico de ingreso, servicios básicos, parque de juegos, alumbrado público, vías afirmadas y inscripción en los registros públicos. También vienen incluidos ahí los perritos guardianes de acá de los lotes. Y esta es, miren, toda esta área, que tienen una vista privilegiada. Miren, ahí está, 360. Por acá ya vemos algunos letreros de que estos lotes ya están vendidos. Por ejemplo, este lote ya está vendido. No dice ahí de la familia, pero también ahí hay otro lote que ya está vendido. La gran parte de estos lotes de acá abajo están vendidos, miren. Lo que es la manzana B. Y aquí sí tenemos una chacra de plátanos. A lo que venimos con el video, ¿qué tan accesible es poder adquirir un lote de terreno aquí en Tarapoto? Como ustedes pudieron visualizar, este terreno está a las afueras de Tarapoto, está aproximadamente a unos 20 minutos en moto. Y esto que está acá es el proyecto. Para que ustedes puedan adquirir uno de estos lotes, para que puedas separarlos, pues lo puedes hacer desde 500 soles. Desde 500 soles ya separas tus lotes y tienes 7 días, según lo que me estaban comunicando, 7 días para que tú te puedas acercar y dar la inicial que podría ser, depende del alcance de tu bolsillo, pero es 7,000 soles. Tú puedes dar más, menos, si no se acepta, solamente es 7,000. De ahí para arriba tú puedes inclusive cancelar el 100% y ya tienes tu lote que podría ser desde 144 metros cuadrados a 230 por ahí más o menos metros cuadrados. Ahora, ¿es accesible? Si me preguntan a mí, yo creo que sí. Con 500 soles separas tu lote, tienes una semana, puedes reunir ahí con tus familiares 7,000 soles, que es la inicial, y de allí tienes hasta 2 años para poder pagar el resto del valor de este terreno. Recordemos que aquí Tarapoto en los últimos años se ha ido incrementando la población. Entonces, debido a eso también estos terrenos se van a ir incrementando su valor de aquí con el pasar del tiempo. Es más, ahora con la apertura de los vuelos internacionales, por el tema del turismo que tiene toda esta región San Martín, ténganlo pues seguro que estos terrenos se van a valorar de aquí en 2, en 3 años, se va a duplicar el valor actual de estos lotes. Entonces yo creo que sí podría ser accesible. Separas tu lote con 500 soles, tienes una semana para poder acercarte y dar la inicial 7,000 soles y de allí te van a hacer las cuotas que vas a ir pagando mes por mes dependiendo del tiempo que tú estimes, ¿no? Que puede ser a 1 año, 6 meses, pero el máximo es 2 años y listo, y tienes tu lote. Que lo más importante también de estos lotes es que te van a apoyar allí en la inscripción a registros públicos. Les voy a dejar el número de celular de la persona, del asesor de este proyecto, para que ustedes le hagan las preguntas necesarias y les aclare algunas dudas. Yo solamente le estoy comunicando ya de forma global, ¿no? Yo también estoy preguntando, pero qué mejor que las personas encargadas de este proyecto o los que están a cargo de la venta de estos lotes, pues les expliquen a más detalle. Y eso era todo. No te olvides que estamos en Tarapoto. Este es el primer video de los muchos videos que vamos a hacer. Mañana nos vamos a ir a Lamas y de ahí vamos a irnos a visitar más sitios turísticos. No te olvides de suscribirte al canal, de seguirnos en Facebook y en YouTube. Estamos como Luisitex. Nos vemos más adelante. Chao.